Estados Unidos ha sido atacado como nunca se pudo imaginar. Su centro de poder económico, las torres más altas del mundo del dinero, cayeron derrumbadas por el impacto de 2 aviones secuestrados por terroristas. Al parecer, una avioneta acaba de estrellarse en Nueva York contra las conocidas Torres Gemelas. A las 9:03, un segundo Boeing, que también había despegado de Boston, se empotra contra la Torre Sur, entre los pisos 77 y 85. Cuando me enteré y vi, yo estaba volando, o sea, aterricé 8:30 de la mañana en Ezeiza. Cuando llegué a casa y vi lo que estaba pasando, lo primero que dije, pero automático, o sea, lo primero es, esto no lo hizo un piloto. No hay piloto que vos lo convenzas que haga esto. Y obviamente rápidamente corroboramos que era así, que ningún piloto se avendría a pegarle a las torres. Mira, yo me acuerdo que hacía poco había llegado, yo llegué en noviembre del 98 a Estados Unidos y estaba trabajando, yo entraba a 8:30 de la mañana a trabajar y esto fue 8:45, me llamaron y me dijeron prendan la tele que un piloto se estrelló contra la torre norte de las Torres Gemelas. Prendimos la televisión y mientras estábamos tratando de ver qué era lo que pasaba, que todo el mundo en ese momento pensaba que bueno, algo le pasó al piloto y se estrelló, que no entendíamos, de golpe en vivo sale el otro avión, que era el de United, que se estrelló contra la Torre Sur. Te juro que era, mira, hoy, decía 20 años y se te sigue erizando la piel porque no lo podías creer. No entendíamos lo que pasaba, no, imagínate de Corrientes, todavía nosotros no estamos muy familiarizados con el terrorismo, con un montón de cosas que nos encontrábamos en Estados Unidos y la verdad fue terrible. Y de ahí, bueno, ya cuando empezó a caer, calculo que creo que fue como a las, uno fue 8:45, otro 9 de la mañana y ya para las 10 de la mañana empezó a caer las torres y la verdad que ver en vivo a esas personas saltando, o sea, saltando de la ventana desde el piso 70 para arriba, pues, no lo podías creer, era una cosa terrible. What happened? What? The building collapsed. Part of the building collapsed. Y sí recuerdo que fue una mañana muy dura. Yo me estaba preparando para salir a trabajar ese día y por supuesto tenía las noticias puestas y de pronto pues toda la programación cambió e inmediatamente empezaron a anunciar lo que estaba sucediendo. La televisora se fue en vivo y pues fue un desconcierto, un caos, miedo. Me concentré un rato en escuchar la noticia para ver qué y obviamente siendo periodista dije, no, pues tengo que ir corriendo a donde está nuestro canal. Sin embargo, toda la gente que trabajábamos en la estación nos concentramos en diferentes, digamos, subdepartamentos para trabajar en todo lo que estaba pasando. Muy duro porque además de la incertidumbre, el miedo, lo doloroso que era ver todo aquello, pues nosotros teníamos que trabajar, teníamos que cumplir con informar a toda la gente que estaba viviendo y sintiendo exactamente lo que nosotros, ¿no? What happened? It collapsed. Estaba en este mismo lugar, en mi escritorio, en mi casa. Tenía en un costado la televisión prendida, el viejo vicio de político y diplomático de estar en comunicación permanente, y estaba en CNN, ¿no? Y lo vi en directo como todo el mundo, ¿no? Esa impresión brutal que parecía sacada de una película de ciencia ficción, donde cuando uno ve una cosa así en la realidad se da cuenta que la realidad supera la ficción. No hay forma de inventar o ir más allá de la ficción y el impacto, por supuesto, fue muy, muy fuerte, como en todo el mundo.
Mi experiencia ese día fue muy, muy interesante, muy extraña. Yo estaba en Lima, en una reunión de la OEA, ¿no? La Asamblea General de la OEA, que estaba por aprobar la famosa Carta Interamericana, la Carta Democrática Interamericana, ¿no? Que hoy es el instrumento principal que los estados tienen para la defensa y promoción de la democracia. Ahora yo estaba en Lima y se cancelaron todos los vuelos, se cerraron los aeropuertos y no pude llegar hasta mi casa hasta 5 días después, o sea que, y eso nos causó mucha angustia con la familia, porque no sabíamos si iría a pasar o vendrían otros ataques, porque aquí un avión atacó el Pentágono, ¿verdad? Que no está muy lejos de acá, unos 10 kilómetros de mi casa. 6 minutos después, un tercer Boeing que efectúa el vuelo 77 de American Airlines se estrella contra el ala oeste del Pentágono en Washington. Mis hijas se fueron evacuadas de la escuela, cerraron la OEA, el Banco Mundial, donde trabajaba mi mujer. Y bueno, y todos sabemos que murieron, las imágenes son terribles, ¿no? Murieron casi 3.000 personas ahí. Yo creo que desde mi perspectiva nos unimos todos. Ya no importaba si eras latino, si eras italiano, si eras estadounidense, ya no era la raza la que nos señalaba, más bien todos nos unimos. Yo creo que en general el sentimiento del ciudadano americano o del residente americano fue ayudarnos, ¿no? Entonces, algunos buscábamos ver cómo juntar agua, juntar ropa, juntar lo que se estuviera necesitando allá, porque imagínate, o sea, había necesidad de todo. Y yo me acuerdo, por ejemplo, mucho de los voluntarios, de muchos amigos que se enlistaron para ir todos a Nueva York a ayudar, porque en ese momento, acuérdate que había filas y filas de gente tratando de remover escombros, bomberos trabajando día y noche, y mucha gente fue como voluntario a ayudar, ¿no? Que dejaron sus trabajos, que dejaron sus familias, que dejaron sus vidas y dijeron, yo tengo que ir a ayudar a mi país. Y fue algo que de verdad a mí hasta el momento me emociona, porque creo que nos solidarizamos y nos olvidamos de la diferencia o la división de razas, de culturas, y nos volvimos una sola masa, que éramos todos los ciudadanos o todos los residentes o todos los que estábamos en Estados Unidos. Bueno, el mundo de la aviación fue un gran parate gigantesco. O sea, tardó 5 años en volver a la actividad basal que estaba antes. Cuando sucedió lo del 11 de septiembre, el gobierno americano soltó $15.000 millones en créditos blandos para las compañías aéreas. Entonces, la mentira de las regulaciones, mientras hagan negocio, es privado y está todo bien. Ahora, si después hay que amacarse, no, nosotros los vamos a ayudar con fondos públicos. Entonces, digamos, fue muy revelador eso. Lo primero que se me ocurrió es empezamos el siglo XXI, ¿no? Porque una cosa es empezar el siglo XXI desde el punto de vista del calendario, ¿no? No tengo la menor duda que esa primera impresión hoy la sostengo también, ¿no? O sea que efectivamente en la historia, cuando mis tataranietos hablen de la historia del siglo XXI, seguramente va a estar marcado a fuego este hecho que tuvo esta característica. Nos puso ante la evidencia de un nuevo mundo global donde podía ocurrir un hecho de esta naturaleza que no estábamos ni imaginando. Ya conocíamos el terrorismo internacional. Argentina lo había visto en 1992, 1994, los dos más grandes atentados en Occidente desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. O sea que nosotros vivimos la preparación, el ensayo de lo que sería ese atentado, cuyo objetivo eran las Torres Gemelas en Nueva York, el Pentágono y la propia, seguramente, Casa Blanca o el Capitolio en Washington, o en el vuelo el que cayó, o lo voltearon, o el grupo de pasajeros evitó
que ese tercer atentado también ocurriera. El impacto visual fue descomunal, o sea, yo creo que inauguró la comunicación alternativa, porque era una imagen que no estaba en las posibilidades de nadie, y no estaba en las posibilidades de nadie de grabarla. O sea, se grabó con turistas que estaban grabando las torres, no se grabó porque había alguna cámara de vigilancia o algo, se grabó porque toda esta gente estaba filmando las torres. Eso, la verdad, en términos comunicacionales, sí, el impacto fue tremendo. Y bueno, y después lo del Pentágono y después todo lo que siguió. Y aparte, después de que pasó esto, vino una recesión terrible en Estados Unidos. Estaba el país paralizado. Y después empezó Estados Unidos a tratar de mover la economía. Por ejemplo, te ofrecían comprar un auto a pagar en 4 años con 0% de interés. Empezaban a pasar un montón de cosas, pero también yo, por ejemplo, cuando llegué, yo tenía una H1B, que era una visa de profesional, que era por 3 años, que la podíamos renovar a 3 más, y después hacíamos la residencia, pero todo había sido muy relajado hasta ese momento. Y en ese momento que yo estaba tramitando mi residencia, es como que todo era más difícil. El abogado me pedía más papeles, era todo porque empezaban a cuestionar todo. Le pegaron en donde más duele, pegaron en la economía americana, que eran las Torres Gemelas, pegaron en el Pentágono, y no pudieron pegar más porque suspendieron todos los vuelos. Para las 10 de la mañana no había un vuelo que podía despegar y dieron la orden de que todos los vuelos que estaban en el aire volvieran. Imaginar que estas personas que habían volado los aviones estaban acá con visa de estudiantes. Entonces todo se empezaba a rever, se empezaba a ver con lupa. El enemigo podía estar en cualquier lado, digamos, a partir de este momento. Podía ser yo, podía ser cualquiera, podía ser el vecino. Imagínate que eran estudiantes universitarios los que teóricamente estaban acá y que volaban esos aviones. Entonces, la verdad que te digo, estando acá desde el 98, yo creo que hay un antes y un después en la vida de Estados Unidos. A partir de ahí, en realidad, todo fue más seguro, pero el impacto fue, las consecuencias fueron severas y amplias en varios aspectos de la vida. En primer lugar, por supuesto, aumentaron las medidas de seguridad en los aeropuertos, los trenes, los aviones. No se podía viajar sin esta cosa de la seguridad encima de uno. Hubo más también seguridad en los procesos de visado, e inmigración. Se restringió la inmigración de los musulmanes, por ejemplo. Y después del 11 de septiembre hubo así una especie de contrafobia la mayoría de las medidas de seguridad que se tomaron fueron ridículas, otras no tanto, pero en definitiva, como todo, siempre la experiencia deja enseñanza, pero puso en evidencia lo desprotegido que estaba el sistema. Creció el racismo y la xenofobia contra los musulmanes. Y también, muy importante, se reorganizó la estructura institucional para coordinar mejor y la lucha y enfocar mejor la lucha contra el terrorismo, ¿verdad? Se creó el Departamento de Seguridad Nacional y en estos 20 años se han gastado ya más de $3.000 millones en el esfuerzo. Creo que mucha gente hizo lo mismo, ¿no? Dejó sus trabajos en donde estaban. En Nueva York yo me acuerdo de mucha gente que estaba en los restaurantes y que empezaron a llevar comida, ¿no? La señora que en su casa sabía hacer quesadillas, salía a la calle a darle quesadillas a los bomberos, en fin. Un momento creo que de mucha solidaridad, ¿no? Y que nos
demostró que éramos vulnerables, pero que al mismo tiempo juntos éramos más fuertes, ¿no? Y encima en estas épocas, Estados Unidos toma muchísimas precauciones para el 11 de septiembre en todos los aniversarios. Yo por las dudas un 11 de septiembre no subo un avión. Pues obviamente sí, volvemos todos a recordar, volvemos todos a sentir ese dolor y tratar de no olvidar lo que ya vivimos, porque pues mira cómo está la situación en el mundo, ¿no? Es algo que está latente, algo que no ha pasado, que no ha terminado, y pues sí, nos hace un poco conscientes, ¿no? de esta situación. También volvemos a pensar en toda la gente que perdió la vida y de todos los bomberos y todos los policías que perdieron la vida rescatando a otros. Sit down. Sit down. Slow breath. Building collapse. Part of the building collapsed. So, at least that's what I think happened. Everybody's running like. Bueno, que ahora todo tenés imagen de lo que quieras, de lo que quieras. Esta entrevista, dentro de 20 años la querés buscar y la vas a encontrar. A menos que alguien se haya ocupado de bajarla de todos lados, porque no quiere, pero si no, tenés archivo y tenés imagen de todo, de absolutamente todo lo que pasa, lo que pasará, y en vivo y en directo. Entonces, eso en términos comunicacionales hace, obviamente, el lado inconveniente, el lado oscuro de todo esto, que la objetividad, los hechos, la comprobación de los hechos, se manipulan imágenes. Hoy día, esta misma entrevista, le podemos poner los contenidos que querramos. Podemos cambiar tus preguntas, mis respuestas, y todo con un lip sincro perfecto. Y hacer contestar lo que nos ocurra. Entonces eso obviamente deteriora mucho la credibilidad. Tengo una amiga muy querida, Sofía La Chapelle, que había quedado atrapada y que incluso con su teléfono mostraba imágenes de dónde estaba, de cómo era la situación, los coches enterrados. Mira, se me enchina la piel porque ella mostraba un coche enterrado de escombro, ¿no? De tierra, y afortunadamente se salvó. Obviamente tuvo secuelas emocionales, pero se salvó. Y así los periodistas, ¿no? Por ejemplo, nuestros camarógrafos también estaban en el lugar de los hechos grabando sin importarles que al mismo tiempo su vida estaba en riesgo. Y sí, o sea, creo que fue el principio de utilizar un teléfono o incluso una cámara para uno como persona común y corriente convertirse en el transmisor de la noticia, ¿no? Pero quizás lo más importante de todo es que el ataque a las torres provocó el inicio de la guerra contra el terrorismo, ¿no? Concentrada en Afganistán y en Irak. Todos sabemos la invasión de Afganistán en 2001 cuyo objetivo era destruir el santuario de Al Qaeda y su jefe Bin Laden, que escapó a Afganistán, pero donde fue ajusticiado en 2011. Luego, en 2003, Bush invadió Irak, ¿no? Para desalojar a su dictador Saddam Hussein, que supuestamente amenazaba la paz del Medio Oriente con armas biológicas y un programa de desarrollo nuclear. Pero hoy la retirada de Afganistán ha sido caótica por el inesperado colapso de las Fuerzas Armadas de Afgan y la huida de su gobierno. Estos son dos factores significativos, ¿no? La retirada y evacuación parecen una derrota para Estados Unidos y hasta una humillación. Después de 20 años, fíjate esto, ¿no? Después de 20 años apoyando el gobierno y la capacitación y armando las Fuerzas Armadas
casi 300.000 efectivos. Se gastaron $2.000 millones y murieron 2.000 soldados. ¿Para qué? ¿Para qué? Para nada. Definitivamente fue algo que nos marcó a todos los que vivíamos en Estados Unidos y yo creo que a toda la gente del mundo, ¿no? A mí en lo personal vuelvo a creer en eso, ¿no? En la bondad y la naturaleza del ser humano ese, ¿no? El que ayuda, es el que es empático, es el que se olvida de su propia familia para poder ayudar a los más necesitados. Esa es la parte que a mí me gusta recordar. Pero yo te digo, siempre uno sigue con esto que está pasando en Afganistán en este momento. Es como que otra vez volvió un miedito a Estados Unidos de qué puede llegar a pasar. En ese contexto, sí, yo creo que estamos justamente en el punto de analizar la agenda del siglo XXI, que de alguna forma se terminó de perfilar ahora con el COVID. My whole doorway to entrance in my office blew open. My office was freaking out. I just told him to calm down and get to the center of the office.